A golpe de beat, con Yolanda Fernández Álvarez y Marta Fajardo. En Radio Exterior de España. Saludos, bienvenidos a Golpe de Beat, el espacio de Radio Exterior de España en el que hablamos de la posición de nuestro país para encarar los desafíos del nuevo milenio. 30 minutos en los que el I+D de nuestras empresas, la ciencia y la tecnología cobran un especial protagonismo. De ciencia e investigación les vamos a hablar hoy concretamente de un estudio realizado por la Fundación Maria Wolf relativo a la prescripción de psicofármacos prescritos a personas mayores con demencia senil. El estudio, en el que han participado un grupo de científicos españoles, ha concluido con un dato destacado: 2/3 de los psicofármacos prescritos a estos enfermos podrían evitarse. Se trata de una de las afirmaciones más importantes derivadas del citado estudio, que acaba de ser publicado en una prestigiosa revista médica en la que también se analizan los efectos de aplicar la metodología de criterios CROM de la Fundación Maria Wolf. En A Golpe de Beat, Rubén Muñiz, investigador principal del citado estudio, nos da a conocer las conclusiones y los nuevos criterios que aporta la citada fundación para abordar este problema de salud pública. Unos segundos y comenzamos. A golpe de beat. España en el desafío del milenio. Una historia diaria de esfuerzos, experiencias y sueños. Con Yolanda Fernández Álvarez y Marta Fajardo. En Radio Exterior de España. Rubén Muñiz, director de la investigación, bienvenido a Golpe de Beat. Buenos días, Yolanda. Comentaba el dato al comienzo del programa: ¿se podrían evitar tanto como esos 2/3 de los fármacos? Sí, el estudio se puede perfectamente extrapolar a otras ciencias españolas. En algunos será el 66%, en otros será el 50%, pero vamos, en general en España y en otros muchos países industrializados, en residencias, la sobreprescripción de psicofármacos suele ser en general la tónica habitual. Por supuesto, hay excepciones. Uh-huh. ¿Qué número de personas han elaborado este estudio y con qué número de personas o de pacientes han contado? Hemos sido un equipo de investigación de aproximadamente unas 10 personas y hemos hecho el estudio con aproximadamente 220 personas. Uh-huh. Vamos a ver, estábamos hablando de esos fármacos que a lo mejor se podrían eliminar, y de ser así, a mí me gustaría saber, al cambiar esos criterios, ¿cómo se podría prescindir de los citados fármacos? Porque, como ustedes mismos pues han reconocido en este estudio, un porcentaje significativo de estos ancianos sufren una sujeción farmacológica o sujeción química, lo que muchos podemos entender como una adicción, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahora conocemos el problema. Por ejemplo, esos señores que ya tienen esa prescripción, ¿cómo les podríamos retirar esos fármacos? Bueno, una de las conclusiones del estudio es que hemos visto, gracias a llevarlo a cabo, que una de las causas por las que hay una sobreprescripción de psicofármacos radica en un diagnóstico equivocado o un sobrediagnóstico. En general, posiblemente por presiones familiares, por presiones de los trabajadores que cuidan a estas personas y, entre otras cosas, también por una falta de criterios diagnósticos claros, hay una tendencia a sobrediagnosticar. Al haber un sobrediagnóstico, también hay una sobreprescripción. Uh-huh. Y luego también hemos visto que hay otra serie de medios con los que se puede ir utilizando una prescripción adecuada. La novedad que aportan los criterios CROM es que hemos pasado de un antiguo intento a reducir la carga psicofarmacológica en las personas mayores a buscar simplemente los psicofármacos adecuados para cada caso. Y entonces,
al haber desarrollado unos criterios diagnósticos y de prescripción que permiten al médico de la residencia pautar un fármaco adecuado, automáticamente eliminamos la sobreprescripción, la infraprescripción, la duplicidad o triplicidad de prescripción inadecuada, y también, lo más importante, es que evitamos lo que llamamos sujeción química. Sujeción química es una forma de maltrato internacionalmente reconocido como tal, que consiste en atentar contra los derechos de la libertad, de la autonomía y de la dignidad de la persona. ¿Por qué una sujeción química hace todo eso? Pues imagínate que tú estás más sedado de lo que corresponde a nivel para hacer un tratamiento, pues al estar tú más sedado, tu autonomía no es la que podría ser, tu libertad tampoco y tu dignidad tampoco. Entonces, bueno, la novedad que hemos aportado con esta metodología y validando la bondad de esta metodología, demostrando que es segura, es que en un solo texto, en un solo compendio, por fin los médicos de residencia, que no son especialistas en temas de psicofármacos, porque los médicos de residencias tienen que saber de riñón, tienen que saber de hígado, tienen que saber de todo, pues en un solo documento les hemos resuelto todos los problemas. Les hemos resuelto cómo diagnosticar mejor, qué fármacos elegir para que no tengan ellos que revisarse toda la literatura, lo hacemos nosotros por ellos, o sea, el panel de expertos que ha generado estos criterios. Le decimos luego cómo prescribir de forma óptima, le explicamos, tenemos una nueva definición de sujeción farmacológica, por fin, que se puede evaluar, porque antes las definiciones, incluso las de algunos textos legales que tenemos en España, son definiciones que no se pueden evaluar bien, o sea, no sabe si el usuario, si el paciente tiene o no tiene sujeción farmacológica. Ahora lo sabemos gracias a estos criterios, y permite, claro, que el centro que quiera aplicar estos criterios pueda ser auditado por primera vez por un médico externo. Un especialista externo puede evaluar de forma objetiva si el médico del centro está aplicando bien estos criterios, o sea, que las personas que viven ahí tienen los psicofármacos que necesitan y que no les sobra ninguno, que no están sujetados farmacológicamente, que dispensan bien los fármacos, etcétera, que es un problema que es un problema generalizadísimo, no solo en España. Bueno, aplicaría una auditoría médica, vamos. Más o menos, sí, es algo parecido, sí. Porque, Rubén, bueno, vamos a ver, hay algo que no entiendo. Si hay determinados fármacos que no se pueden prescribir, estamos hablando de un caso muy concreto, unos casos muy concretos que son aplicables a, bueno, pues imagino a una residencia, por ejemplo, ¿no? Pero es que este caso también se da en domicilios y a esos digamos pacientes no les está llevando un médico que lleva el riñón, el corazón, sino concretamente a lo mejor un neurólogo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se prescribe algo que no se debe? Bueno, hay que entender varias cosas. A ver, en general los neurólogos pueden actuar como neurólogos generalistas, o sea, ellos tratan esclerosis lateral, pueden tratar jaquecas, pueden tratar un montón de cosas y saben de demencias, pero no todos los neurólogos están especializados en psicofármacos para demencia. Ten en cuenta que hay aproximadamente unas 160 moléculas, unos 160 fármacos psicotrópicos a disposición del médico. Entonces, ¿cómo eliges tú el fármaco adecuado? Es complicado, ¿no? Un problema es la ignorancia normal que existe en todos los colectivos profesionales. O sea, este tema se desconoce, es un tema muy especializado, muy difícil, porque los efectos de los psicofármacos en general no satisfacen plenamente las necesidades que intentan cubrir. O sea, algunas veces estos fármacos son la noche y el día y te dan una calidad de vida impresionante gracias a estos fármacos, son buenísimos. En otros casos el efecto es pobre, hay efectos secundarios o puede incluso tener efectos secundarios muy adversos, como por ejemplo aparece incontinencia, hay alteraciones en la marcha, la persona se cae, se rompe algún hueso. Incluso estos fármacos, está demostradísimo que aumentan muchísimo la mortalidad de las personas que toman estos fármacos de forma continuada, especialmente los neurolépticos típicos, algunos de los atípicos, que si los tomas durante mucho tiempo, pues aumenta claramente, de una manera inaceptable la mortalidad. Y la otra razón por la que se sobreprescriben los fármacos
tiene que ver con la presión por parte de las familias o de los propios trabajadores sobre esos médicos. O bien se les presiona para que ceden, o sea, para que esté más tranquilo. Para que esté más, sí, se dice más tranquilo, pero realmente se da. De alguna manera. Claro, pero cosa que es atentar contra los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados de las personas. Claro. Y otra estrategia que tienen algunos cuidadores es exagerar mucho los síntomas conductuales o psicológicos para que el médico crea que la cosa es gravísima y aumente dosis o utilice otro tipo de fármacos más sedantes o más aplacantes, ¿no? También se puede ocurrir que interactúan algunos medicamentos con otros, es decir, medicamentos que se están utilizando para esto en concreto, pero con otro que tomas, y como al final en la medicina, digamos, occidental, a veces no se tiene en cuenta el todo, ¿no? Que el humano es una cadena, pues ahí, ¡zas!, es donde se produce, ¿no? Claro, fallo. Claro, una de las cosas que se veía, que nosotros hemos visto en este estudio y en la práctica habitual, es que a una sola persona pues se le pueden prescribir hasta 3 o psicofármacos diferentes que en el fondo no hay médico capaz de saber cómo están interactuando entre sí, como tú bien decías. O sea, entonces eso no es una práctica, digamos, normalmente adecuada en personas mayores, aunque sí puede ser adecuada en según qué perfiles de patologías psiquiátricas. Ahí sí que eso puede estar indicado en algún caso. Pero vamos, en general para personas mayores, los criterios CROM, una de las cosas que han conseguido es limitar muchísimo la cantidad de psicofármacos prescritos. En principio, los criterios empujan al médico a, como mucho, pautar un solo psicofármaco y no dejarlo además de por vida, salvo cuando lo necesite de por vida, pero revisar después de cierto tiempo la idoneidad de seguir manteniendo ese fármaco para luego poco a poco irlo reduciendo. Uh-huh. Ten en cuenta, por ejemplo, creo que vosotros lo sabréis, que en España es uno de los países de Europa que más fármacos per cápita consumimos. Sí. Y claro, eso es un poco parte de nuestra cultura. O sea, nosotros sobrevaloramos el fármaco y pensamos que el fármaco resuelve todos nuestros problemas. Si tenemos una depresión o si tenemos ansiedad, pues entonces lo que buscamos es un fármaco en vez de cambiar nuestra vida. Que también, lo que pasa es que a veces no es tan fácil, ¿eh? A veces conocemos el origen, pero cambiar ese problema es complicado. Voy a seguir al pie de la letra lo que dices, pero no es tan fácil. El dato del estudio es muy significativo, son 2/3 que se podrían anular. ¿Se conoce el nombre de algún psicofármaco que se podría anular en este tipo de enfermedades o que se podría sustituir? No, nosotros en los criterios CROM sí que tenemos un listado de fármacos que potencialmente podrían utilizarse como sujeción farmacológica, sujeción química, que hay que tener cuidado con esos fármacos, eso sí que lo decimos. Pero claro, una cosa es que sean fármacos que se puedan utilizar para tenerte cuajada, por ejemplo, o sea, para que no te puedas mover, pero ese fármaco es muy indicado para una determinada patología. Ya, pero me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de en demencia senil. Sí. ¿Hay algún fármaco que sería mejor, por ejemplo, no utilizar o sí en dosis muy pequeñas? No se puede hacer esa afirmación. O sea, tienes que conocer el paciente muy de cerca, ¿no? Depende de la persona, sí. Sí. ¿Y cuándo podemos tener las primeras alertas de que un paciente no está bien llevado, no está bien tratado? Porque tal vez, y con vuestro sistema, en una residencia, en un hospital, es más fácil, pero en casa es muy complicado ver dónde salta la alarma. Claro, vemos que está mal esa persona, pero no sabemos realmente si está bien llevada o no está bien llevada. ¿Cómo podemos verlo? A ver, en teoría, legalmente no se puede ver desde fuera, porque la relación que hay entre el médico y el paciente es una relación de secreto, y que solo si el médico considera que es oportuno se lo va a decir a alguien por qué está pautando esos fármacos, y lo mismo el paciente puede decidir él decirlo o no decirlo. O sea, eso en principio no.
Pero hay algunos indicadores que sí que pueden indicar que a lo mejor el fármaco es inadecuado. Por ejemplo, imagínate que tenemos una persona que pues eso, que canta mucho, ¿no? O sea, que le da por cantar y molesta a la gente, anda perfectamente, come perfectamente, hasta contesta dentro de su demencia a lo que tú le preguntas y tal. Pero como es muy molesto, pues alguien decide ponerle un psicofármaco. Si esa persona, por ejemplo, empieza a tener tropiezos, empieza a caerse, cosa que antes de ese fármaco no ocurría, pues hombre, pues a lo mejor aquí, bueno, el caso que acabo de escribir sería claramente una sujeción química, porque cantar no es una enfermedad psiquiátrica. La gente tiene derecho a cantar todo lo que quiera. Además es muy alegre. Claro, está muy bien. Aunque moleste. O sea, tú lo que no puedes es darle a alguien que te molesta un fármaco para que deje de molestarte, ¿no? Pues sí, la verdad en este caso que he descrito, pues es evidente. O, por ejemplo, si en casos más suaves, por ejemplo, pues es que de pronto después de un cambio de una prescripción el paciente esté igual, pero aparezca una incontinencia, o empiece a aparecer una distonía, o sea, que algún grupo muscular esté trabajando de una manera anómala, por ejemplo, un pie se vuelve aquino, una lengua la lengua empieza a trabajar de manera extraña. Eso puede ser un indicador de que el fármaco no está funcionando. No significa que el médico lo haya hecho mal, sino que hay que decírselo al médico, oye, está pasando esto, ¿no? Hay que revisar ese fármaco. Claro, a lo mejor hay que bajar, ¿no? Claro, hay que bajar o cambiarlo por otro. Ten en cuenta que un cerebro afectado por demencia es un cerebro, digamos, atípico. Los fármacos que se han autorizado en general se han experimentado con cerebros sanos, con cerebros más jóvenes, y un cerebro de una persona vieja, permítanme esta expresión, o sea, un cerebro viejo, o sea, muy viejo, funciona de otra manera, puede tener lesiones y los neurotransmisores están funcionando de manera diferente, y el médico no puede saber con exactitud cómo va a funcionar el fármaco, puede sospecharlo, trabaja con hipótesis y necesita que la familia, que los cuidados profesionales le digan para que pueda reajustar. ¿Las ausencias entran dentro de lo normal de esta enfermedad? Que de repente no sepas bien dónde estás o no tengas una percepción del espacio-tiempo. Sí, es un síntoma habitual en las demencias, la desorientación espacial, desorientación temporal, incluso es normal la desorientación en persona, o sea que no sabes cómo te llamas ni tal, en fases más avanzadas lamentablemente es así. Sí, antes me comentabas también que, por ejemplo, ponías un caso muy concreto, el tema de los ansiolíticos, y que eso se podía cambiar al cambiar el modo de vida. En esos enfermos, por ejemplo, ¿qué es lo que se podría cambiar para hacer la vida más fácil a él o a ella y a todos los que le rodean? Claro, nosotros cuando redactamos los criterios CROM recomendamos que hay una serie de síntomas o de síndromes neuropsiquiátricos que se tratan mejor de forma no farmacológica que de forma farmacológica. Normalmente, en la mayoría de los casos, lo ideal es hacer un tratamiento combinado, tanto no farmacológico como farmacológico. En el caso de la ansiedad, por ejemplo, pues podemos tratar la ansiedad de forma farmacológica, pero también lo podemos hacer de forma no farmacológica. No farmacológica sería, por ejemplo, darle a una persona cariño. La conexión emocionalmente íntima entre dos personas es el mejor ansiolítico que hay en general, o sea que puede que no te guste el contacto físico y puede que lo rechaces, pero en general la gente cuando hay una intimidad emocional pues está tranquila, está a gusto, se siente segura, etcétera. Ten en cuenta que la ansiedad normalmente suele venir pues eso de miedos, de ideas o sensaciones de inseguridad, de que va a pasar algo terrible y todo eso, ¿no? Y cuando tu madre te coge en brazos o tu padre te protege o tu amiga o un médico o un auxiliar de clínica o alguien te coge y te da seguridad, pues te cambia la vida. Claro, entonces bueno, no sé. Y con una persona mayor, ¿qué podemos hacer para que se sienta más segura y para que esté mejor, más tranquila?
Bueno, ahí hay muchas cosas. O sea, en el domicilio a veces es complicado porque tenemos que aprender a relacionarnos con nuestro padre o con nuestra madre sin hacer interpretaciones de intención. Yo creo que eso es una cosa muy importante. Si mi madre empieza a demenciarse, yo puedo interpretar intenciones en esas conductas que ella tiene, cuando realmente muchas veces no lo es. Se debe simplemente a alteraciones neurológicas de base. Y en el caso de las instituciones, ahí tenemos mucho que hacer todavía en España, porque lamentablemente nuestro modelo institucional tiende al hacinamiento. O sea, hay demasiadas personas en demasiado poco espacio, y eso aumenta muchísimo las alteraciones de la conducta de las personas. Imagínate, o sea, estar rodeado de personas enfermas, muy deterioradas y tal, en muy poco espacio, y que se te cuida, pues eso, como una entidad biológica meramente, ¿no? Entonces, claro, nadie quiere vivir así. Y entonces muchos pacientes en residencia se quejan, chillan, gritan de desesperación por estar en esas situaciones. O sea, tenemos que cambiar el modelo arquitectónico, entre otras cosas. Uh-huh. Y desde la asociación, ¿qué se propone en conjunto? Porque ya se ha llevado a cabo, digamos, que las pautas de lo que ustedes han hecho en otros países. ¿Ustedes qué proponen? ¿Y qué es lo que de alguna manera llevan a estos centros? ¿Y cómo se puede desarrollar estas pautas? Bueno, nosotros en la Fundación María Wolf llevamos trabajando este tipo de intervenciones, este tipo de metodologías desde mediados de los años 90. Básicamente, nosotros centramos todo lo que hacemos en torno a la persona. O sea, nosotros hacemos lo que en los años 90 se denominó la atención o los cuidados centrados en la persona, ¿no? Entonces, hemos ido desarrollando diferentes estrategias de tratamiento. Nosotros hace 3 años aproximadamente validamos un modelo para poder trabajar sin sujeciones mecánicas, para no atar a la gente, que eso era una cosa que en España muy habitual, o sea, y nosotros demostramos que se puede trabajar quitando esas sujeciones mecánicas y que la persona incluso esté más segura que antes, o sea que no se va a caer ni le va a pasar nada si se sigue una serie de pasos metodológicos. Y ahora, para que esas personas no solo estén libres a nivel físico, pues hemos desarrollado esta metodología para que químicamente no se les ate, o sea, para que estén con el fármaco adecuado que necesiten o que no tomen ningún fármaco. Y a lo mejor 2 abrazos y 2 besos es todo lo que necesitan. Yo estoy convencida que sirve más un abrazo que 5 pastillas, pero bueno. En ese estudio han llegado a la conclusión de que algún fármaco, o ustedes proponen algún fármaco en concreto para abordar esta enfermedad, aparte de los ya conocidos. Hombre, para algunos casos se puede recomendar, para algunas demencias se pueden recomendar una familia de fármacos que se llaman los antiacetilcolinesterásicos, que para un 20% de las personas que toman esos fármacos puede tener un efecto clínico más o menos relevante durante un tiempo, y las personas que tienen una demencia más bien ya un poco más moderada, tirando a moderada severa, o sea, para que nos entendamos, gente que todavía dice algunas cosas, que está a punto de perder el habla, para estas personas hay un fármaco que se puede recomendar, no en todos los casos, pero en algunos casos, que se llama memantina. O sea, realmente estamos hablando de los fármacos que a veces se llaman anti-Alzheimer, que esos a veces sí que se pueden recomendar. ¿No? Esto para casos moderados y casos que están comenzando, por ejemplo. ¿Puede haber un retardo? Bueno, si desde el principio tratamos bien la enfermedad. Los fármacos anticolinesterásicos sí que son unos fármacos que en algunos casos pueden retrasar un poquito de manera muy modesta, muy moderada, la aparición de síntomas cognitivos y funcionales y demás, ¿no? Pero son fármacos de una eficacia, insisto, modesta. ¿Cuándo funcionan? Existe en farmacología el concepto de número necesario para tratar, o sea, que no todos los pacientes que reciben ese fármaco
se benefician de él. Hay muchos pacientes que toman ese fármaco que no les hace ningún beneficio. Ya. Hay que identificar cuáles son esos fármacos que no se benefician y a lo mejor se les puede retirar, porque hay algunos efectos secundarios de estos fármacos, como alguna diarrea o algún nerviosismo, pero que no son efectos secundarios muy llamativos en este caso. Por eso se pueden recomendar en demencia. Hemos hablado de demencia senil y aunque la cuestión que le voy a plantear es muy diferente, yo la verdad es que quiero conocer su opinión. ¿Qué opina de la prescripción de fármacos a niños diagnosticados de hiperactividad? Porque eso ahora está muy, muy al día. Pues la verdad que no puedo opinar de lo que desconozco completamente. Hombre, en general sí que me permite una opinión general como sociedad, ¿no? Yo creo que, sobre todo en España, hemos puesto al fármaco en un lugar que no le corresponde. O sea, hay fármacos fantásticos, fármacos buenísimos, que es la noche y el día, el antes y el después, etcétera. Pero en general yo creo que pecamos de abusar de fármacos y todas las estadísticas nos lo dicen. Y yo me andaría con mucho cuidado de darle a mi hijo un fármaco. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que la Ley de Autonomía del Paciente del 2002 nos permite a los ciudadanos a rechazar cualquier tratamiento que nos prescriba un médico. O sea, si un médico me dice que a mi hijo que tiene supuestamente algo, pues hay que darle no sé qué, pues yo tengo la libertad de no dárselo. O sea, puedo ejercitar esa libertad y en casos más dramáticos, si me ven un cáncer y me quieren operar, pues digo, no me opero y me muero tranquilamente. O sea, que la ley me ampara para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, lo digo para que no tomemos decisiones presionados por los médicos. O sea, aunque yo creo que la inmensísima mayoría de los médicos, cuando prescriben un fármaco, lo hacen con la mejor de la intención. Puede que en el peor de los casos tengan algunas lagunas de ignorancia, como tenemos todos en todos nuestros ámbitos profesionales, ¿no? Nos queda mucho por conocer todavía en el campo de la neurología, porque da la sensación a veces de que cuanto más conocemos, ahí menos sabemos. Claro. Es que la mente es muy complicada, ¿no? Sí. Interviene muchísimos factores, muchísimo más que en otros lugares de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, yo recuerdo aquellos tiempos en los años 90 en los que, digamos, que la investigación en Alzheimer estaba en su apogeo. Se habían identificado 4 genes y tal, y los que estábamos metidos en investigación acariciábamos la idea de que pronto íbamos a resolverlo, ¿no? Y el paso del tiempo nos ha demostrado que no, que el Alzheimer se está complicando cada vez más, que las rutas metabólicas son cada vez más endiabladamente complicadas, que ya no sabemos si es Alzheimer o si es envejecimiento. O sea, no sé. Yo personalmente cada vez me siento más inseguro, y a nivel cognitivo, no a nivel personal, ¿no? Pero a nivel intelectual cada vez estoy más inseguro de todo, no sé. Bueno, pues nada, Rubén Muñiz, ha sido un placer. La verdad es que me gustaría que viniera en otra ocasión para hablar de la mente y de todos los avances que ustedes hacen, ¿no? Con lo que proponen, con sus propuestas, porque es interesante, ¿no? Es muy interesante que nuestros mayores vivan lo mejor posible y los que estamos alrededor también, ¿no? Pues sí, Yolanda, es un placer hablar con vosotros. Gracias.